Para desbloquear los cursos completos de HQ tenés que visitar la página de HQ Universitario. Acá vas a encontrar los cursos virtuales totalmente completos, elegís tu universidad, tu facultad y la materia que vos necesites. O también una biblioteca totalmente gratuita para poder acceder a todos los contenidos teóricos y prácticos y también, por supuesto, cursos presenciales en diferentes modalidades. El link de la página te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a HQ, el canal de YouTube más completo para ciencias químicas. Ahora sí empezamos con la clase. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video de HQ. Como siempre, aquí les habla el ingeniero Carlos Torres. Vamos a resolver con estas unidades, estos ejercicios, a ver, de este segundo parcial. Un mol de un gas ideal se encuentra en el estado 1, estado inicial. Luego se somete sucesivamente a las siguientes transformaciones desde el estado 1 al estado 4. Bueno, dale. Me dice acá. Complete la siguiente tabla con los valores faltantes, justificando su respuesta con cálculos. Bueno, chicos, en el estado 1, fíjense acá. Me dice que tenemos de cantidades un mol. Me da la presión y me da también el volumen. Entonces, yo con estos datos, y el volumen, bueno, es de 8,2, puedo sacar la temperatura sin ningún problema porque uso la ecuación del estado puntual. Si despejamos la temperatura me va a quedar PV sobre NR, ¿no es cierto? La presión es de 15 atmósferas, el volumen es de 8,2 litros, sobre N, que bueno, que es un mol, te está diciendo, y R es la constante de los gases, 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin, ¿no es cierto? De acá vas a... Bueno, las unidades se cancelan, ¿no es cierto? Atmósfera con atmósfera se va, mol con mol se va, litro con litro se va y te queda en Kelvin esto, ¿no es cierto? Bueno, no sé cuánto me va a dar, che, yo me voy a fijar ahora. Dame un segundo. 15 por 8,2 dividido 0,082. Y me da 1500 clavado. Sí, esa temperatura va a ser entonces 1500 Kelvin. Ahí está ya la respuesta, ¿no es cierto? Y así, bueno, para sacar estos datos de acá, ¿cómo lo haría yo? A ver, para. Lo que no sé es qué dato me está dando el autor. Para. O no me da ningún dato, me parece. Como lo veo yo rojo acá, ¿viste? No veo estas cantidades. Me parece el coso, que entonces no me dio ningún dato para el segundo estado. Pero me dice las características, mira, es isotérmica, o sea, voy a usar yo la ecuación de transformación de gases, como hemos visto, ¿no es cierto? Ahí está. Como es isotérmica, entonces la temperatura se mantiene constante, ¿viste? Entonces estos se pueden cancelar. Y me dice que va a triplicar el volumen inicial. Bueno, o sea que el volumen 2 va a ser 3 veces el volumen uno. Con eso yo ya puedo hacer cosas, porque mira, el volumen 2 entonces va a ser 3 veces el volumen uno. Ahí está. Entonces fíjate que al escribir esto acá, también los volúmenes se pueden simplificar y me queda que la presión 1 va a ser igual entonces a la presión 2 por 3. O sea que la presión 2 va a ser P1 sobre 3 directamente. Si esto era 15 atmósferas, me va a quedar en 5 atmósferas la presión 2. Ahí está, mira, justo, ¿viste? Como te dice que bueno, es isotérmico, la temperatura va a ser la misma, por eso se pone ese mismo dato. Y el volumen va a ser 3 veces el volumen, ¿viste? O sea, sería 8,2 por 3, que te da 24,6. De ahí sacamos toda la información, ¿viste? Eh, y después te dice expansión isotérmica hasta una presión de 2,5 atmósferas. Bueno, mira, para el punto 3, si la expansión isotérmica también se cumple eso. Voy a borrar de vuelta yo esto, pero fíjate acá, por favor. ¿Dónde está? Presión 2, volumen 2. Ay, qué boludo. Volumen 2 igual a presión 3, volumen 3 sobre la temperatura 2 sobre la temperatura 3.
Como te dice que es isotérmico también, entonces estos se cancelan, como te lo dije recién, y te dice que se lleva una presión de 2,5 atmósferas. Bueno, si la presión 2 era de 5 atmósferas, el volumen 2 era de 24,6 litros, y la presión 3 se lleva a 2,5 atmósferas, ¿cuál sería el volumen 3, viste? Paso nada más, estoy dividiendo acá, me va a quedar esto en 49,2. O sea, esto va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Litros o volumen 3. Ahí está. Y bueno, como es isotérmico, también por eso la temperatura se mantiene constante, ¿viste? Y después, del punto 3 al punto 4, dice calentamiento isocórico a una presión de 5 atmósferas. Claro, como es isocórico, el volumen se va a mantener, por eso acá lo rellena así, ¿no es cierto? Entonces ahí habría que sacar nada más la temperatura. Si yo borro aquí esto, planteo sería así con 3 y 4, ¿no es cierto? Presión 3, volumen 3, temperatura 3, temperatura 4. ¿Ve? Entonces de acá, ¿dónde está? E isocórico te dice, o sea que el volumen se va a mantener constante como dijimos recién. Está acá, está acá. Listo, la presión 3 es de 2,5 atmósferas. La temperatura 3 es de 1500 Kelvin. Y acá la presión 4 va a ser 5 atmósferas. Y acá lo que despejamos es la temperatura 4, ¿ves? La atmósfera se cancela, esta de 4 pasa para allá, esto pasa para acá. Despejando te queda 3000, chicos. Y así terminamos este primer punto, vayamos con el segundo, ¿vale? Después me dice dibuje cualitativamente las transformaciones entre los estados 1 a 4 en un gráfico de presión versus volumen. Dibuje cada isoterma indicando sus respectivas temperaturas. Bueno, fíjate acá. Bueno, ya está el dibujo hecho por el problema, pero bueno. ¿Cómo harías vos? Con las características que tenías, entonces agarrabas y ubicabas el punto 1. Punto estaba a un volumen de 8,2, ¿te acordás? Y una presión de 15 atmósferas. Entonces por eso ubicabas el punto ahí. Después bajabas con temperatura constante para el estado 2, ¿te acordás? A un volumen que iba a ser 24 y pico, creo que era. No me acuerdo. Sí, 24,6. A la presión de 5 atmósferas, ¿te acordás? Y después seguiste con temperatura constante hasta bajar la presión a 2,5 atmósferas. Y ya era el doble del volumen, ya iba a ser 49,2, si no me equivoco. Pues está justo cerca de 50, ¿viste? Y después acá, de forma isocórica, o sea, volumen constante, te ibas a una presión de 5 atmósferas de vuelta. Entonces por acá subías ahí. Y bueno, como te dice dibujar la isoterma se refiere a esta línea de acá. Y por más que esta sea un solo puntito, su isoterma sería esa curva de ahí. Acá el tipo te está diciendo que la dibujes, es por eso que tenés que plantearla, ¿no es cierto? Y bueno, también las pones. Siempre acordate que, si bien ya sabemos cómo es el ejercicio, en estos gráficos la temperatura que va a ser mayor siempre va a estar por encima de la isotérmica, en la isoterma, ¿no es cierto? O sea que la que esté por arriba va a tener mayor temperatura. Vale, seguimos. Ahora veamos este otro ejercicio. Me dice para los siguientes pares de sustancias en estado líquido, ok. Enumere las interacciones fuerzas intermoleculares presentes en cada una e indique, justificando su respuesta, cuál tiene mayor punto normal de ebullición. Nota, el oxígeno en ambas moléculas tiene hibridación sp3. Claro. Bueno, mira, las fuerzas, chicos, que se van a llevar a cabo acá. Bueno, primero, esto es una molécula polar, ¿no es cierto? Esto también es polar. Por lo tanto, van a tener fuerzas de dipolo a dipolo. Esta también, dipolo a dipolo. También tienen de London, ¿eh? Ambas. Ya habíamos hablado en otras clases de que no, el hecho de que sea polar no quita de que tenga fuerzas de London, que son las de dispersión, las más débiles. Em, pero ¿qué pasa? Tiene dipolo a dipolo que es mucho más fuerte, por eso muchas veces no, las de London no son preponderantes.
Pero acá vos te preguntas cuáles son las fuerzas que tienen, no cuál es la más importante, ¿viste? Por eso que también está en esta. Y por supuesto, ahora esto. Por el oxígeno que tenemos aquí, esto también tiene puente de hidrógeno. Ahí está. Que son más fuertes que la dipolo dipolo. Un tipo especial, pero un poco más fuerte, ¿no te acordás? ¿Qué te iba a decir? Ojo con esto. Yo acá dije que esto es polar porque esto no es lineal, ¿viste? Uno puede agarrar y pensar, che, pero acá los momentos bipolares se cancelan. No. Este oxígeno tiene hibridación SP3. Si vos haces su geometría molecular, más o menos así, qué sé yo, electrón, electrón. Fíjate que no es lineal, ¿viste? Entonces estos momentos bipolares no se van a cancelar y hará que la molécula sea polar, ¿entendés? Capaz que no te cerraba eso, yo te lo estoy explicando acá. ¿Dale? Entonces por eso que esto tiene que responderse de esa forma, ¿dale? Vamos a hacer la próxima actividad, ¿dale? Abrí acá. Enumere las interacciones fuerzas intermoleculares presentes en cada molécula e indique justificando su respuesta cuál es el más volátil. Bueno, fíjate que acá en realidad es por la geometría que vos estás viendo también. En el cis el cloro es más electronegativo, hay momento dipolar así, y esto tiene un momento dipolar resultante, o sea, es diferente de cero. Por lo tanto, va a tener de London, por supuesto, son todas las más débiles, y también dipolo-dipolo, porque es polar la molécula, ¿no es cierto? Acá fíjate cómo los momentos dipolares son simétricos y se cancelan, o sea que acá el momento dipolar resultante vale cero. Entonces nada más va a tener fuerza de London, chicos, en este caso particular. ¿Estamos? Bien, y obviamente el más volátil será aquel que tenga menor fuerza intermolecular, o sea, lo de London. Este de acá va a ser más volátil, ¿viste? Que es lo que hablamos también en clase, ¿vale? Seguimos avanzando. A ver, este de acá. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra. Su reacción de formación es la siguiente. Bueno, carbono más hidrógeno, metano. Sumando las siguientes ecuaciones termoquímicas, bien, obtenga la reacción de formación del metano. Bueno, chicos, esto lo hacemos con la ley de Hess, ¿no es cierto? Mira, yo lo que hago acá para trabajar esto es siempre acomodar las cosas para que se encuentre en el lugar donde yo necesito, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá el carbono, sólido grafito, tiene que estar del lado izquierdo. Acá se encuentra del lado izquierdo. Sí, está bien entonces. El hidrógeno tiene que estar también del lado izquierdo. Fíjate que acá el hidrógeno también está del lado izquierdo. Perfecto. Pero el metano tiene que estar al lado derecho. Y acá, fíjate, en esta reacción se encuentra el lado izquierdo. O sea que esta reacción yo la tengo que dar vuelta entonces, ¿viste? Si la doy vuelta, entonces me va a quedar. Ahí no sé cómo hacerlo. A ver si me sale así. Que no sé cómo ver las cosas. A ver. Ve, así lo doy vuelta. Dame un segundo. Ahí va. Pero ¿qué pasa? Cuando lo das vuelta, la entalpía cambia de signo, ¿no es cierto? Queda positiva. Ahí está. Y ahora vamos a balancear para poder juntar todo. ¿Cómo haría entonces yo acá? Por ejemplo, puedo hacer... A ver, acá el metano tiene uno solo, ¿viste? Ahí está uno solo, está bien. El carbono es uno solo también acá, está perfecto. El hidrógeno tiene que ser dos, acá hay uno solo. Entonces, si multiplicamos todo por dos, acá sería un medio por dos, te va a quedar uno nada más. Entonces, y acá habría un 2, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esto también se multiplica, ¿no es cierto? Ah, no, para. No, sí se multiplica porque esto es por mol. Entonces, como yo voy a multiplicar por 2, va a ser el doble. Ya te digo cuánto es. Dame un segundo. 285,8 por 2. 571,6.
kilojulios, ¿no es cierto? Pero allá, ojo, acá ya no sería por mol. Ya es la reacción, digamos, esa que tenemos acá, ¿no es cierto? Ahí está. Y ahora que tengo todo eso ya dispuesto, es simplemente sumar, ¿no es cierto? ¿Ves? Si ahora vos agarras y sumas todo, fíjate cómo, ¿dónde están? Estos dos oxígenos se van a ir con este y con este de acá, ¿te das cuenta, no es cierto? Bueno, este dióxido de carbono con este dióxido de carbono se van, estas aguas con esta agua se van, y ya te quedan 12 carbono más dos hidrógenos, el metano, ¿ves? Sumando todos, ¿no? Y bueno, habrá que sumar todo esto también aquí para ver cuánto da. Yo lo voy a hacer ahora. Entonces vos tenés esto por -1 más 890,4 menos 393,5, ¿no es cierto? Y me da menos 74,7 kilojulios. Eh, la reacción de formación del metano, bueno, listo, ya de esa manera lo podemos tener, ¿vale? Sigamos avanzando. Bueno, la entalpía estándar de formación del metano, ya las calculamos, chicos, es esto, ¿no es cierto? Y después me dice, escriba la ecuación termoquímica para la descomposición del metano en sus elementos constituyentes. Y calcule el calor Q para la descomposición de 48 gramos de metano. Claro, o sea, la descomposición sería la ecuación inversa, ¿no es cierto? De metano, que te dé carbono más dos hidrógenos, ¿no es cierto? ¿Cómo haríamos esto de acá? Bueno, primero la entalpía o el calor, digamos, liberado aquí, va como acá estoy dando vuelta la reacción, va a cambiar de signo. Va a ser más de 24,7 kilojulios para esa cantidad, ¿no es cierto? Para ese mol, digamos, que es lo que tenemos ahí. Y te pide para 48 gramos de metano. Bueno, saquemos acá la cuenta primero. Esto es 12, esto es, ¿cuánto es? 4, sería 16 gramos, ¿no es cierto? Y haz una regla de 3 si querés. Si vos sabés que para 16 gramos tenés un calor de 74,7 kilojoules, entonces para 48 gramos de metano tenés X, ¿no es cierto? Entonces hace con estequiometría. Y ahí ya te lo saco. 48 por 74,7 dividido 16, ¿no es cierto? 224,1, bueno, kilojoules. Listo. Y de esa manera es como terminamos esta otra actividad. A ver acá. Un molde de agua gaseosa se encuentra en un recipiente cerrado a 100 grados centígrados y 0,01 atmósferas de presión. Esta masa de agua es sometida a las siguientes transformaciones sucesivas. Para transformación 1 me dice aumento isotérmico de presión hasta alcanzar las 10 atmósferas. Bueno. Y después transformación 2, enfriamiento isobárico hasta alcanzar -100 grados. Responde a los siguientes puntos. No le cambia datos. En el siguiente diagrama de fases del agua dibuje con flechas las dos transformaciones descritas en el enunciado. Indica en cada cuadro los procesos, cambios físicos que ocurren para cada transformación, enfriamiento, calentamiento. Claro. Bueno, igual ya está resuelto acá, chicos. Igual yo nada más se lo quiero contemplar. No sé, vos qué haces. De decir, bueno, está a 100 grados y 0,01 atmósfera. Lo primero que yo haría es ubicar, por supuesto, el punto este, ¿no es cierto? Mira, la presión 0,01 atmósfera es 10 a la -2. Pasa que está expresado en notación científica. Y una temperatura de 100 grados centígrados, mira, si acá estos son los 200, acá el 0, acá debe ser los 100. Por eso el chabón desde acá arranca, ¿no es cierto? Y dice que es isotérmico, o sea que la temperatura va a ser constante hasta alcanzar la atmósfera, entonces por eso el chaboncito mueve la flecha hasta alcanzar este punto ahí. Después te dice que es isobárico hasta alcanzar -100 grados, o sea que acá a presión constante viene para aquí hasta este punto de acá, donde si acá hay -200 y aquí hay 0, acá están los -100 grados que llegan, ¿no es cierto? Por eso es que dibujo esta cosa así.
Bueno, después te pide qué es lo que estás haciendo. Bueno, compresión isotérmica sería de agua gaseosa, condensación de agua gaseosa a agua líquida y aumento de presión. ¿De dónde saca todo esto? Bueno, son las transformaciones físicas que han sucedido con el agua, ¿no es cierto? Acá, en este punto, el agua estaba en estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces, primero, se ha comprimido el agua porque está elevando la presión hasta este punto de acá, donde después de eso hay un cambio de estado, de gaseosa a líquido, ¿no es cierto? Por eso acá te dice que condensación de agua gaseosa a agua líquida. Sería esa parte de ahí. Después, ¿qué pasa? Aumento de la presión o compresión también del agua hasta llegar a atmósferas, ¿ves? Para la transformación va a pasar algo parecido. Primero acá, desde este punto de aquí, va a haber un enfriamiento, vamos a llamarle, porque disminuye la temperatura a presión constante hasta este punto de acá. Que es lo que te está diciendo, ¿no? Después de acá hay un cambio de estado de líquido a sólido, por eso se llama solidificación. Y por último se sigue enfriando el sólido ya hasta alcanzar menos 100 grados a presión constante, o isobárico, ¿no es cierto? Bien, de esa manera terminamos este primer punto. Y acá hay un punto B, mira, me dice, dibuje en el siguiente gráfico la curva de enfriamiento correspondiente a la transformación 2. Justifique cada parte de su gráfico. Justo, que boludo, borré yo esa curva. A ver, dame un segundo. Ahí está, sería esta parte de acá, ¿no es cierto? La transformación 2. Mira, acá arrancamos con agua líquida a 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Por eso que acá arranca ahí, temperatura 100 grados centígrados en estado líquido. ¿Qué pasa? Ahí se enfría esto hasta 0 grados, donde ahí hay un cambio de estado, ¿no es cierto? Entonces se libera calor, pero para cambiarlo a estado sólido. Y después de acá, se sube, enfría más para pasar de 0 a menos 100 grados, ¿no es cierto? Que es esta partecita de acá. Eso es esto. Este tic, no sé. En este punto de acá ocurre esto. Y en esta partecita de acá ocurre esto otro de acá. ¿No es cierto? Bueno, claramente entonces primero hay un enfriamiento, después una solidificación, como dijimos, y después otra vez un enfriamiento para pasar del agua sólida hasta menos 100 grados, ¿no es cierto? Eh, Listo. Sería esa entonces ¿cómo es? La justificación, digamos, de lo que me está preguntando acá, ¿no es cierto? En cuanto a lo que te puedo explicar es en cuanto también a la pendiente, ¿no es cierto? Porque fíjate que acá esto siempre va a ser lineal, de hecho, una recta, pero la pregunta es qué tan inclinada va a ser esto de acá, ¿no es cierto? Bueno, mira, si vos haces una buena escala acá de todo, te debería ya más o menos decir el mismo cálculo de aquí, ¿eh? O sea, acá vos tenés calor latente y tenés calor sensible, ¿viste? Bueno, fíjate que estos calores de acá, tal vez el autor no te lo está especificando, igual acá te dice cualitativamente, me parece que dijo, ¿no? Justo tapé yo esto, que boludo. Eh, pero ¿qué pasa? Si vos sacás el calor de esta zona de acá, el calor de acá y el calor de acá, al mismo calor te va a decir cuál es el rango que vos tenés que abrirte, ¿no es cierto? Acá seguramente le habrá resultado el tipo unos 7500 julios. Y de 7500 hasta acá habrá demorado, qué sé yo, si son 10.000, casi como 5000 más. ¿Entendés? De 7500 a 12.500. Y acá fíjate que es menos el calor, ¿no es cierto? Desde 12.000 hasta no sé cuánto. ¿Ves? Pero claro, o sea, los mismos datos a vos te van a decir que tanto tenés que abrirte vos acá. Esto que te dice aquí nada más se refiere a la pendiente de la ecuación que vimos. ¿Te acordás? El calor era igual a N por Cp por delta T, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pendiente que se está buscando, ¿no es cierto? La inversa de la pendiente, porque mira, es un gráfico de temperatura-calor, entonces esto va a pasar para allá, delta T entonces va a ser 1 sobre NCP por el calor, ¿viste? Lo coloco como lo dibujamos en laboratorio, ¿se acuerdan de la recta? Y ahí queda la pendiente esa que acá te está indicando el señor, ¿viste? Ahora, y no tiene el N acá porque, bueno, mira, justo acá me dice que es un mol de agua, entonces el N es 1, por eso me queda nada más así, ¿ves? Pero hace referencia a eso nada más
a esa expresión, chicos. ¿Estamos? A ver, este último de acá, mira, un estudiante preparó una solución acuosa de cloruro de magnesio disolviendo 0,05 moles de esta sal no volátil en 100 mililitros de agua a una temperatura de 25 grados. Considere que la sal se disocia completamente. Coeficiente de Van Hoff es 3. Claro, o sea, obviamente para propiedades coligativas, que es de lo que está hablando el tipo de acá, se refiere a esto, ¿no es cierto? Esto disocia en un ion magnesio y dos iones cloro, ¿no? Posteriormente midió la densidad de la solución encontrando un valor de 1,2 gramos sobre mililitro. Sabiendo que la presión de vapor de agua pura a 25 grados es 20 torr, su densidad es de 1 gramo sobre mililitro y su constante crioscópica es de 1,86 grados sobre molaridad. Bien. Calcule la presión de vapor del equilibrio del solvente en la solución a 25. Bueno, chicos, la presión de vapor de la solución es igual, ¿cómo era? A N por la molaridad, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo? Sí, a N, que es el coeficiente bajo, digamos, por la presión de vapor del disolvente puro por XD, ¿no es cierto? Entonces, habría que sacar entonces la fracción molar. Y van a ser los moles del disolvente sobre los moles totales. Y los moles totales van a ser los moles de solutos más los moles disolventes. Es como que va formando tus ecuaciones. A ver, tenés tantos moles de esta sal no volátil en 100 mililitros, te dice. Bueno, los acá tenés los moles, entonces los moles de soluto. Dice, sí, midió la densidad de la solución, valor de tanto. Ok, mira, yo con esto de acá y con el volumen, puedo tener entonces la masa total, ¿no es cierto? Densidad, sí. Para, la densidad es masa total sobre volumen total, ¿no es cierto? La masa total va a ser la densidad por el volumen total. La densidad es 1,2 gramos sobre mililitro. El volumen total de todo esto va a ser 100 mililitros. Cancelo, me queda 120 gramos, entonces, ¿no es cierto? Bueno, eso es la masa total. Ahora, si a vos te dice que le puso esta cantidad de moles de la sal, hay que ver cuánto sería en masa para restárselos, porque lo restante va a ser agua, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a sacar acá los datos de la tabla periódica del magnesio y del cloro. No me acuerdo cuánto pesaba esto, che. Ahí está. 24,3 es del magnesio más 35,5 del cloro por 2, ¿no es cierto? Eso me va a dar el peso molar, chicos. Te lo saco allá, un toque. Segundo. 24,3 más 35,5 por 2. 95,3 sería. Bueno, el peso molar, gramos por mol. Entonces, como yo tengo los moles de soluto y tengo el peso molar, puedo saber su masa. Entonces, por la fórmula siguiente, ¿no es cierto? El soluto sobre peso molar. Mol de soluto por peso molar. Si despejamos de acá, esto es 0,05 moles y el peso molar 95,3 gramos sobre mol. ¿Cuánto me da esto, che? Bueno, lo tengo acá por 0,05, ¿no es cierto? 4,765 masa de soluto, gramos, ¿no es cierto? De la sal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo con eso se lo voy a restar a los 120 porque eso es lo que yo tengo de agua realmente, ¿no es cierto? Entonces, sería 120 menos 11. 115,23.
masa del disolvente, sería en todo caso, el agua en este caso, ¿no es cierto? Pero bueno, yo necesito eso acá, la fracción molar de disolvente, y para eso voy a sacar los moles del disolvente. Los moles de disolvente van a ser la masa disolvente sobre el peso molar de disolvente, que es el agua. Esto va a ser 115,23 gramos sobre el peso molar del agua, chicos, ya lo sabemos todos, es 18 gramos por mol, ¿no es cierto? Entonces acá 115 dividido 18. 6,4 mega, más o menos. Moles, ¿no es cierto? Listo, y ahora sí estoy listo para todo. Los moles disolventes, 6,4, ¿no es cierto? Los moles totales, bueno, creo que acá había un error con la fórmula. Eh, bueno, se le pone el piquito acá y esta es la presión de vapor de la solución resultante, ¿no es cierto? Eh, los moles totales, chicos. Los moles totales serían en realidad todos los moles que vos tenés acá en la solución. O sea, los 6,4 que tenemos acá de disolvente más lo que tenía de esto de acá. Pero fíjate, no van a ser solamente estos, sino que va a estar multiplicado esto por 3. ¿Por qué por 3? Porque son 3 moles de iones que están involucrados, ¿no es cierto? Entonces sería 0,05 por 3 te va a quedar 0,15. Eso a los 6,4 te va a quedar 6,55, ¿ves? Moles totales. Y eso, para que yo te lo corrijo yo acá, va a ser la fracción molar de disolvente. 6,4 dividido 6,55, ¿no es cierto? 0,977 sería. Bueno, más o menos. La fracción molar de disolvente. Y ahora estás listo para poder reemplazar acá, pero no haber borrado ningún dato importante. La presión de vapor, la original era 20 torricelli, tor, por esto que es 0,977, ¿no es cierto? Yo lo tengo acá en la calculadora, por supuesto, entonces nada más voy a multiplicarlo por 20. Ya me da 19,54, ¿no es cierto? Tor, que es la presión de vapor. Y con eso terminamos la primera pregunta. Vamos con la segunda. A ver, veamos acá. Calcule el punto de fusión de la solución. Bueno, chicos, para eso lo que tenemos que hacer es calcular el descenso crioscópico, ¿no es cierto? Ya te lo voy a hacer, para un toque. Que boludo, no sé qué hice acá. El descenso crioscópico va a ser N por KB, KC, que perdón, que boludo, por la molaridad de la solución, ¿no es cierto? Y esto lo sacamos así. Delta TS va a ser... Bueno, esto va a ser 3, por supuesto. Ahora acá... bueno, 3 o lo puedes incluir acá los moles, ¿no es cierto? Claro, porque las fórmulas van cambiando, chicos, según el criterio que vos tomas. Esto, que es el coeficiente de Van Hoff, puede estar incluido en la molaridad también. Cada C es el coeficiente y la molaridad tendría que sacarla, ¿no es cierto? Que son los moles de soluto sobre la masa de disolvente expresada en kilogramos. Ahora, lo que yo te decía, si pones esto de acá, hay que colocar la n en la fórmula. Si lo calculas ya con los 0,15, que es lo que yo voy a hacer ahora, ya no se coloca porque ya lo hiciste. ¿Entendés a lo que voy, no es cierto? La masa de disolvente acá, mira, justo la tenías. 115,23 sería, ¿no es cierto? Si esto lo pasamos a kilos, sería 0,115 kilogramos. Y ahí te da la molaridad. Sacate acá esto. 0,15 dividido 0,11523, ¿no es cierto? 1,30 te dice. Bueno, molar. Y ahora yo reemplazo los datos. Acá la constante quiropscópica es 1,86, te lo está diciendo acá.
Se pone por los gramos, grados, toda esa cosa, ¿no? Sobre molar por 1.3 molar. Se cancelan ya entonces estos. Entonces, por 1.6, para que vuelva, por 1.86, 2,42 te dan, ¿cierto? O sea que delta TC es 2.42 grados centígrados. Ya termino para un toque. Porque ahora vos te pide el punto de fusión, como sabés la temperatura a la que vos tenés que darle, ¿no es cierto? Bueno, obviamente vos tenés que entender que se llama descenso crioscópico porque la temperatura disminuye. O sea, en realidad, delta Tc es la temperatura de los 0 grados. Para. Sería entonces la temperatura de los 0 grados menos la temperatura del punto de fusión. Bueno, esto es a 0, este negativo pasa para allá. Entonces el punto de fusión va a ser, como el signo cambia nada más, menos 2.42 grados centígrados. Porque está bajo cero, ¿no es cierto? Y de esa manera, chicos, es como terminamos esta otra actividad, ¿vale? Igual esto de acá, qué sé yo, siempre acordate, yo lo hago en la práctica, ¿no es cierto? Cuando dice descenso giroscópico, porque de ceros para abajo. Cuando dice aumento puyoscópico, de 100 para arriba, hablando del agua, ¿no es cierto? Bueno, si tienes duda o consulta, me lo puedes dejar como siempre acá abajo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya servido y nos vemos en una próxima clase. No te olvides también de suscribirte a la versión completa de este curso. Te dejo la página oficial de HQ acá abajo en la descripción. Ahora vayamos acá. Me dice, un gas se comporta idealmente cuando sus moléculas, ok, bueno, por supuesto ya hablamos sobre eso. ¿Cuándo es un gas ideal, chicos? Cuando las temperaturas son bastante altas y son bajas presiones. ¿Por qué? Vos tenés un recipiente acá con moléculas, toda la historia, ¿viste? ¿Qué pasa? Cuando son muy altas las temperaturas, estos se mueven con mucha rapidez. ¿Viste? Hay mucha energía para poder generar presión y toda la historia. Todo bien. Y cuando son presiones bajas, también hace que estos volúmenes se hagan más grandes, de alguna manera, ¿viste? Por lo tanto, le da mayor libertad de movimiento a estas moléculas. ¿Sí? Cuando no son ideales, chicos, que lo que sucede es cuando son bajas las temperaturas, entonces la energía no está elevada y hace que se choquen las moléculas. Y también cuando son altas presiones, porque las presiones lo que hacen es hacer, de alguna manera, los volúmenes más chiquititos y se van a considerar entonces los choques entre moléculas. ¿Okay? Entonces, claramente acá la opción correcta es la B directamente. Fíjate que acá también te da la opción D para que vos te confundas, porque la opción D sería correcta si estos fueran gases reales, que es también lo que hablamos cuando vimos el tema de Van der Waals y demás. Con respecto a la fuerza de dispersión de London, se puede afirmar que solo estas representen, solo están presentes en moléculas apolares, sin momento dipolar neto. Eso es mentira, chicos. Pero, profe, ¿no era verdad entonces que eran solamente moléculas polares? Sí, pero también están en las polares. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. Acá te pongo el etano yo. ¿Ves? Esta parte es apolar, pero esto es polar. De hecho, es un puente de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que existe el puente de hidrógeno no quita que esta zona se una con fuerza de London. O sea, no necesariamente todas las moléculas tienen que ser apolar, solamente una parte puede ser apolar y lo mismo va a haber fuerza de London. De hecho, yo le dije también como regla general que todas las moléculas presentan fuerza de London porque son dipolos instantáneos, chicos. Así claramente está mal esta. Fíjate también la palabra que te está diciendo el autor, te dice solo. Y no, eso te anuló toda esta pregunta, porque si te hubiera dicho están presentes en moléculas polares, no sería falso, porque está diciendo una verdad. Que no mencione a las moléculas que son polares no hace que se equivoque el autor. ¿Ves? Atento con esas palabritas, chicos, en los exámenes que hacen también que una opción sea válida o no lo sea. Sigo. Aumentan con la disminución de la polarización
de la molécula. No tiene nada que ver, chicos, que una molécula sea polar o menos polar o más polar de la fuerza de London. La fuerza de London se debe simplemente a electrones instantáneos que van apareciendo acá según la probabilidad estadística, como yo le expliqué. ¿Qué me importa a mí si esto es más polar o menos polar? No afecta para nada la fuerza de London, chicos. Por eso que también está mal. Aumentan con el incremento del área de contacto entre las moléculas. Por supuesto que sí, chicos, esta es la correcta. Yo te dije a vos de que acá se cumplía la frase de que la unión hace la fuerza. Si vos tenés una cadenita nada más con 2 carbonos, hay poca probabilidad de que se encuentre carbono con carbono, con otra cadenita más. Pero si esta cadena la haces más larguita, fíjate así, y esta la haces también más larguita, si bien todas son fuerzas de London re débiles, acá se van sumando cada aporte de cada cadenita, de cada carbono, ¿viste? Entonces, mientras más larga esta sea, por supuesto que la fuerza de London va a ser mayor. Ahora, ¿importa nada más que sean más grandes? No. Tienen que ser lineales para que el área de contacto sea máxima. Si esto, por ejemplo, es como el Tetris, que acá vos tenés ramificaciones como una T y esas cosas que no puedes encajar, claramente que por más que sea grande y no puedas encajar, entonces van a disminuir las fuerzas de London. Acá lo importante, chicos, entonces es el área de contacto. Y por eso que la C tiene que ser la correcta. ¿Estamos? Y bueno, por último, se presentan al formar sólidos covalentes en redes tridimensionales. No necesariamente, chicos. Por eso es justamente que esto es falso. ¿Vamos? Nos quedamos entonces con la opción C. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver. Y acá dice, se tienen dos líquidos A y B con punto de ebullición normal de 90 y 40 grados centígrados. Bueno, yo acá estoy usando un gráfico para poder explicar un par de cosas. Se afirma que a 90 grados centígrados ambos líquidos tienen la misma presión de vapor a una atmósfera. No, chicos, porque si son líquidos diferentes, ponerle que este sea, mira, te lo pongo así, para cambiarte los datos, pero usar el mismo dibujito. Este sea el de 40 y este sea el de 90, ¿dale? El de 40 es del B y este es el A. Me dice que a 90 grados centígrados, o sea acá, a esta temperatura, ambos van a tener la misma presión de vapor. No va a ser la misma. Para 90 nada más es para A, de 760. La presión de vapor para el B va a estar para acá arriba, qué sé yo, no sabes cuánto va a ser. Pero sí va a ser mayor, pero no sabes cuánto. Por lo tanto, no van a ser la misma. El líquido con mayor punto de ebullición tendrá menor tensión superficial. Chicos, esto es teórico. A mayor tensión superficial le cuesta más a las burbujitas salir al estado gaseoso. Por lo tanto, el punto de ebullición tiene que aumentar. No puede ser que a mayor punto de ebullición la tensión superficial sea menor. ¿Entendés? Por lo tanto, claramente esto también es falso. Sigo. El líquido con menor punto de ebullición será más viscoso que el que posee mayor punto de ebullición. No, chicos, también esto es falso. Hablamos también sobre eso nosotros. Si un líquido es viscoso es porque tiene mayor cantidad de fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, su punto de ebullición tiene que ser elevado también. O sea que acá tiene que haber dicho, a mayor punto de ebullición será más viscoso. ¿Entendés? Claramente entonces esto es falso también. Y por último, los dos líquidos tienen presiones de vapor idénticas en sus puntos normales de ebullición. Claramente que sí, mira, uno a 40 y otro a 90, ambos van a tener la misma presión de vapor, que es donde pasa en estado líquido o estado gaseoso. ¿Entendés? Es por eso que con ayuda de gráfico podemos decir que la opción D es la que vamos a marcar. Bueno chicos, y acá me dice, para una estructura metálica tipo cúbica centrada en el cuerpo se afirma que la celda unida tiene dos átomos totales y cada átomo está coordinado con ocho vecinos. Bueno, chicos, esto nada más corresponde a lo teórico, ¿viste? Para la central en el cuerpo teníamos dos átomos totales. Acá tenías uno en el centro y acá había un octavo en cada cosito, ¿viste? En cada esquina. Como son acá cuatro y cuatro esquinas, son en total ocho esquinas y hay un octavo. Claramente te da uno entero más uno si lo formas con todas las partes. O sea, son dos átomos totales. El número de coordinación, chicos, es lo que a vos te decía con cuántos átomos se va chocando. Y claramente acá van a ser 8 átomos, chicos. Por lo tanto, claramente acá la opción A es la que vamos a marcar. Acá simplemente lo que vos puedas hacer, o memorizar el número de coordinación que se te da acá y el número de átomos totales, o bien ir dibujando los cubitos estos y darte cuenta a simple vista. ¿Estamos? Me dice, dado los siguientes procesos, bueno, ¿qué tenemos acá? Bromo gaseoso
que se va a separar en un bromo seguramente radical, es decir, se le dice otro bromo radical, o también vos tenés aquí un proceso donde vos tenés bromo en estado líquido a bromo pero en estado gaseoso. Dice, se afirma que los mismos son respectivamente. Ah, te dice si es exotérmico o endotérmico. Bueno, chicos, esto también es sencillo de darse cuenta. Mira acá. Si pasaste de líquido a gas y la molécula es exactamente la misma, ¿qué tuviste que necesitar vos para pasar de un líquido a gas? Y por supuesto que energía. Y si vos necesitas energía, entonces claramente este proceso va a ser de tipo endotérmico. Necesitas energía para que pueda ocurrir. Para que algo esté en líquido, pasa a gaseoso, chicos, ustedes necesitan energía. Entonces de acá ya descartás. Esto no puede ser exotérmico. Ni acá ni acá. Va a ser endotérmico. ¿Esta o esta de acá? Bueno. Ahora este de acá. ¿Por qué es endotérmico? Es endotérmico porque vos acá lo que estás haciendo es esto, ¿eh? Vos tenés un bromo enlazado con otro bromo acá, ¿viste? ¿Vos qué hiciste acá? Lo separaste, ¿viste? Esto estaba re lindo, re feliz estaba con su amigo bromo ahí, de la manito, ¿viste? Ahí estaban. ¿Qué es lo que hiciste vos? Agarraste y ¡plam! Rompiste ese enlace. Esa unión que está re linda ahí. ¿Cómo lo rompiste? ¿Qué necesitas entonces? Y por supuesto que necesitas energía para poder romper los enlaces. Por lo tanto, si necesitas energía, también esto va a ser un proceso de tipo endotérmico. Y es por eso que C va a ser la opción que vamos a marcar. ¿Ok? Bien. Así que bueno. Ahora espérenme un segundito más, que voy y vengo, un minuto y seguimos. Acá te dice, el bromobenceno y el clorobenceno son dos líquidos utilizados como disolventes industriales cuyas presiones de vapor son de a 65 grados centígrados, por supuesto, 40 milímetros de mercurio para el bromobenceno y 70 para el clorobenceno. Sabiendo que las mezclas soluciones de estos dos solventes muestran comportamiento ideal, y que cuál de las siguientes soluciones expresadas en fracción molar de cada solvente, fracción de bromobenceno, XL, fracción de clorobenceno, tendrá una mayor presión total en equilibrio a 65 grados centígrados. Bueno, chicos, la presión total claramente va a ser la presión del bromo más la presión del cloro. O sea, el clorobenceno, por supuesto, estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Bueno, pero acordate que acá vos tenés que fijarte cuál de estas relaciones es la que vas a dar una mayor presión total. Fíjate que, por ejemplo, si probás con esta que bueno, ya está marcada, por supuesto, vos qué harías. La presión total siempre va a ser la fracción del bromo por la presión de vapor del bromo, ¿no es cierto? Más la fracción del cloro, bueno, el clorobenceno lo mismo, por la presión de vapor del clorobenceno. Acá vos te estoy dando un par de datos. Primero, estos datos vos los tenés. Es 40 para el bromo, 70 para el cloro. Y esta frase vos te está diciendo acá que la del cloro es 5 veces más grande que la del bromo. Por lo tanto, acá vos vas a decir que bromo, la presión de vapor del bromo, más la fracción del bromo por 5 por la presión de vapor del cloro. ¿No es cierto? Si reemplazas acá, fíjate que como factor común vos tenés la fracción molar de bromo. Entonces la presión total va a ser igual a una presión de vapor de bromo más 5 veces la presión de vapor de este otro. O sea, va a ser X bromo por de bromo más 5 por la presión de vapor del cloro. Sigo. Esto de acá lo tenés, es 40. Y esto de acá también lo tenés, es 5 por 70. Esto a mí me da 350 más 40, me va a quedar 390 por la fracción molar del bromo. Va a ser igual a la presión total. ¿Viste? ¿Qué es lo que pasa? Este planteo va a ser el mayor que vas a conseguir de todos los análisis que vos tenés acá. Fíjate, lo voy a hacer solamente con uno o nada más porque si no vamos a estar toda la noche. Mira acá. Puede que de pronto vos probaste con este de acá, ¿viste? Vos dijiste, no, para mí que este es el que me va a dar una mayor presión total. Bueno, yo voy a decir, presión total va a ser entonces lo mismo, ¿eh? Fracción molar del bromo por la presión de vapor del bromo.
más la fracción molar del cloro por la presión de vapor del cloro. Pero de la fracción molar del cloro va a ser 2 por 2 la fracción molar de bromo. O XL va a ser, si querés, un medio de X bromo, ¿viste? Si despejás esto, lo vas a reemplazar acá. Y va a quedar X bromo por presión de vapor del bromo, más un medio de X bromo por la presión de vapor del cloro. Común, factor común, este acá te va a quedar PB del bromo más un medio de PB del cloro. Si lo reemplazas, te va a quedar así. Perdón, que pago. Esto es por, esto era 40, ¿no es cierto? Más un medio por 70. 35 más 45 me va a quedar en 75. 75 por X del bromo. ¿Entendés? Hice el mismo análisis, nada más que con esta proporción, digamos, entre las fracciones molares, y me dio que esto va a ser 75 veces la fracción molar del bromo. Y esta me dio 390. Este capaz que si haces lo mismo, te dé, qué sé yo, no sé, poner, estoy inventando igual yo, ¿viste? 150 por la fracción molar del bromo, y este capaz que te dé, qué sé yo, no sé, 100 por la fracción molar del bromo. De los cuatro, el que te da mayor claramente va a ser este, que va a ser 390 veces la fracción molar del bromo. Por eso que esta es la respuesta correcta, chicos. De esa forma es que vos tenés que hacer este análisis para responder este ejercicio. Usando el gráfico de presión de vapor versus temperatura para algunos líquidos puros, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, asuma el comportamiento ideal de las mezclas. Bien, una mezcla quimolar de agua y etanol tiene una presión parcial de etanol mayor que la del agua. Bueno, chicos, fíjense acá, lo podemos hacer así, mira. Para cualquier temperatura, ponle esta, que yo no sé. Si hablamos que la cantidad de moles va a ser la misma, entonces, para que se qué sé yo no sé, 75 grados centígrados, ¿qué va a pasar? A esta temperatura la presión de vapor del agua va a ser de 300, en cambio la del etanol es de 760. Claramente que entonces en esas condiciones la presión parcial del etanol es mucho mayor que la del agua. Claramente entonces esta es la correcta. Lo puedes ver así. Acá te dice, el punto de ebullición del etanol a una presión de 500 torr es de 78,3 grados centígrados. No, chicos. A una presión de 500 torr, que estaría por acá, el punto de ebullición del etanol, que es esta línea, va a ser de 69, ponele, pero no, ni en palo va a llegar a 78,3. De hecho, ese punto o esa temperatura se llega cuando la presión es de 760 torr. Realmente entonces es falso. Una mezcla quimolar de agua y etanol a una temperatura de 60 grados centígrados tiene una presión total mayor a 500 torr. A ver, veamos. A 60 grados centígrados se va a sumar esta presión y esta presión de acá. Esto ponele que sea, que yo no sé, 180, mandaré, dale. Y acá, ponele que esto sea 360. Sería 180 dividido 2 porque es equimolar, o sea que la fracción molar de cada uno va a ser 0,5. O sea, 90 más 360 dividido 2 sería 180 también, ¿viste? ¿Cuánto te da esto? Ni qué sé yo, no sé, 270, ponele. Igual yo estoy inventando los números nada más, ¿entendés? Pero fíjate que por más que vos acá sumás estas presiones divididas por 2, porque acordate que estás multiplicando por media fracción molar, porque son equimolares estas mezclas, no llegás ni a palo justamente a los 500 torr. Por lo tanto, también por eso que esta mezcla o esta opción es falsa. Y por último acá te dice, el punto de ebullición normal de la mezcla de éter dietílico y etanol es de 80 grados centígrados. No creo, chicos, ¿por qué? Porque mira, para el éter puro es 34,6 y para el alcohol puro es 78,3. Sí o sí el punto de ebullición normal tiene que estar acá entre medio de los dos y el 80 está por fuera ya. Por eso que también es falsa y la podemos descartar. Y es por eso que entonces yo solamente me quedo con la opción A. Ahora acá me dice, se disuelve 0,5 moles de cloruro de calcio en un litro de agua a 25 grados centígrados en un recipiente cerrado. La sal se disocia completamente, o sea que el coeficiente Van Hoff es de 3. ¿Está todo bien con eso? Se puede afirmar que respecto al agua pura.
Bueno, primero acordate que este coeficiente nada más te dice cuánto se disocia esta sal. Vamos a tener una sal acá así, y esto totalmente se va a disociar en un ion calcio y dos iones cloro. Totalmente, por eso que acá N, o este coeficiente es 3. Acá le llama I, lo mismo. Hay 3 iones, ¿viste? 1, 2, 3. Listo, ya está. Pero ¿por qué es lo que pasa, chicos? Hablando de la presión de vapor, recordemos que la presión de la solución va a ser la presión de vapor del compuesto puro por la fracción molar del disolvente. ¿Viste? Y hablando del punto de fusión, ¿qué decimos nosotros? Esto tiene que ver con el descenso crioscópico. Delta T crioscópico va a ser igual al coeficiente de Van Hoff por la molaridad por la constante crioscópica, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es lo que pasa? Como I es 3 acá, entonces claramente el descenso crioscópico es mucho mayor. Y la presión de vapor de acá va a ser menor también. ¿Por qué? Porque XD siempre va a ser menor que la unidad, chicos. Por eso también esto se llama descenso de la presión de vapor en propiedades correlativas. Y esto se llama también descenso crioscópico. O sea, siempre en soluciones, tanto la temperatura de congelamiento o punto de fusión, que es lo mismo, va a bajar y también la presión de vapor va a tener que disminuir. Por lo tanto, por eso es que acá se marca la opción B. ¿Entendés? No hay, digamos, otra posibilidad. Podría ser, por ejemplo, que te hable del punto de ebullición. Ahí sí, el punto de ebullición aumenta cuando vos tenés una solución, por eso se llama aumento bulloscópico. Te recomiendo que repases la clase teórica correspondiente a esta unidad. De hecho, te explico todo esto con lujo de detalles. Listo. Bien, y acá me dice, una sustancia sólida desconocida posee las siguientes propiedades. Es aislante eléctrica, punto de ebullición alto y dureza alta. Se afirma que esta sustancia podría ser un sólido. Bueno, acá tenemos los tipos de sólidos. Aproveché para copiar estos chicos del resumen de la clase teórica. Fíjate que si es aislante es porque no conduce electricidad, ¿viste? Entonces podría ser esto. También parece, por ejemplo, este de acá, sólido molecular. El sodio metálico no puede ser, chicos, porque este es conductor de electricidad. Ya lo descartamos. Pero ¿qué es lo que pasa? También el sólido iónico conduce la electricidad, pero solamente cuando está en solución o líquidos. Y acá no me está diciendo que esto está en solución o líquido. O sea que si esto estuviera en estado sólido, no conduciría la electricidad. Entonces, si yo considero que esto no está en solución ni está en líquido, entonces puede ser que no conduzca la electricidad. O sea que también vamos bien. ¿Qué más? Punto de ebullición alto, me dice, y dureza alta. Bueno, estos, por supuesto, los iónicos son duros, chicos, que ahora dices también. Y, por supuesto, el sólido covalente también es duro, como el diamante, el grafito, ¿vieron? Así que ambos también cumplen estas condiciones. Ahora, fíjate que el sólido molecular no es muy duro que digamos, ¿ves? Por eso tenemos como ejemplo acá la parafina. Entonces, claramente esto también queda descartado. Están en juego entonces estas dos nada más ahora. Y además te dice que el punto de ebullición también es bastante elevado. Bueno, acá tenemos el punto de fusión muy alto y el punto de fusión muy elevado también para el otro de acá. Pero ambos, por supuesto, como tienen fuerzas intermoleculares muy elevadas, van a tener también, si tienen punto de fusión, el punto de ebullición muy elevado. Si ya esto es alto, el otro va a ser mucho más alto también, por supuesto. O sea que entonces, acá podrían ser posibles tanto un sólido covalente o iónico. Y es por eso que se elige, chicos, la opción C. Acá nada más hay que tener un buen resumen de lo que vimos en la clase teórica y con eso pueden ustedes discernir cuál sería la correcta. Obvio que también esto lo puedo hacer por descarte. Por ejemplo, mira, si te dice que acá es aislante eléctrico, ni a palo va a ser metálico si el metal es conductor de electricidad. Y acá tampoco puede hacer esto porque acá te dice que también puede ser metálico. Te quedaría nada más entonces elegir entre este y este de acá. Y vos sabés muy bien que el molecular no es para nada duro. Por lo tanto, por eso lo descartás y también podrías elegir o llegar a la C sin ningún problema. Ahora acá me dice, dada la reacción, tengo metano con cloro, que me da cloruro de metano y ácido clorhídrico, bueno, o cloruro de hidrógeno también si quieres llamarlo, lo mismo. Y los datos de energía de enlace para enlace carbono-hidrógeno, cloro-cloro, carbono-cloro e hidrógeno-cloro. Se afirma que el cambio de entalpía de la reacción es igual a. Bueno, chicos, hay que hacer esto básicamente como aprendimos. La lenta de entalpía de la reacción va a ser los enlaces rotos menos los enlaces formados. Eso es lo que hablamos, chicos. Vamos a repetir lo mismo entonces, a ver.
de acá. Para poder hacer eso, yo te dije a vos que lo mejor era hacer los dibujitos, para darte cuenta bien. El metano es así, lo ves medio chiquitito, pero no tengo mucho espacio. Y el cloro es así. Esto te da el clorometano más el cloruro de hidrógeno, ¿no es cierto? Ahora vos te fijás. Enlaces rotos. Rotos, dice acá. Mira, fíjate. Este es el mismo que este, no se rompió. Este es el mismo que este, no se rompió. Este es el mismo que este, no se rompió tampoco. Este sí se rompió porque se cambió por un cloro acá, ¿no es cierto? Entonces acá se ha roto un enlace carbono-hidrógeno. Bueno, entonces carbono-hidrógeno es 413 kilojoules por mol. Como se rompió no solo, lo multiplico por nada. ¿Qué más se rompió acá? Bueno, por supuesto, un cloro-cloro se ha roto, que es más 327 kilojoules por mol. Listo. Menos ahora los enlaces formados. ¿Qué se han formado acá? Un enlace carbono-cloro, que acá lo tenés, es 327 por mol. Se ha formado uno solo, por eso no multiplico por nada. Y se forma también un enlace cloro-hidrógeno, que es este de acá. Menos entonces 431. Acuérdate que este negativo afecta a ambos, ¿viste? Porque es como una distributiva con un paréntesis. Que se da cuenta de acá, debería darte la solución. Verifiquemos ahora nosotros. 413 más 327 menos... Para que en algún lado lo estoy pifiando yo, disculpen, a ver. ¿O no? A ver. Se ha roto entonces. Acá me equivoqué yo, perdón, chicos. Es un cloro-cloro. Cloro-cloro es 243, perdón. Así no me iba a venir para acá. Ahora sí. 413 más 243, que es el cloro-cloro, menos 327 de uno, menos 431 del otro. Y me da, por supuesto, menos 102 kilojoules por mol. Correspondiente claramente a la respuesta A, que es la que vamos a marcar. ¿Okay? Bueno, chicos. Bueno, mil disculpas, eso sería todo por hoy. No tengo mucho tiempo disponible para poder hacer más ejercicios. Y bueno, esto yo se lo dejo directamente acá en el canal de YouTube. Y bueno, de última después ahí lo edito y lo subo también para que ustedes lo tengan a disposición. Nos vemos en una próxima clase.